Hola, buenos días. Desde La Voz Progresista nos esforzamos para entender la situación de la guerra que existe entre Ucrania y Rusia. Y aquí vamos a tener un reportaje y vamos a dar paso para poder entender y podamos apreciar la deshumanización de la política de parte de Estados Unidos y de Rusia que se está produciendo en el mundo globalizado, en el mundo actual. Han sido sus segundos espadas, como desde el Ministerio de Exteriores ruso, que han sido muy duros, llamando cerdo desagradecido a Zelensky y diciendo que había salido de ahí bastante bien, que no le habían dado un golpe en la cara, ¿no? Pero han sido segundos espadas. Putin de momento guarda silencio, quizás para presentarse como el hombre tolerante, como el hombre que está dispuesto a la paz, a tender la mano, a no buscar esos abruptos con los enemigos y presentarse así como el hombre que quiere la paz. Está claro que tanto Putin como Trump lo que buscan es quitarse de medio a Zelensky. La reunión del viernes fue para presentarlo como un hombre obtuso que no está dispuesto a negociar. Les lo quieren quitar de en medio, forzar unas elecciones en Ucrania para encontrar una persona que sí esté dispuesta a hacer concesiones muy importantes a Rusia. Ricardo Marquina, compañero, un fuerte abrazo. Cualquier novedad, volvemos contigo. Gracias. Falta menos de un minuto para las 11 de la noche, hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a ir en directo a Ucrania y enseguida vamos a estar en directo también con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Pero ahora todo el análisis y para ponernos en situación vamos a ver al detalle la encerrona, la humillación de Donald Trump y los suyos ayer a Zelensky. Vean. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? En un 2 contra 1 se ha convertido esta visita de Zelensky tensísima. En cuanto el ucraniano ha intentado puntualizar que es su país el invadido, Putin el agresor, desde hace 11 años y que nadie, ni el mismo Trump en su momento, ha intentado pararle. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. To Ukraine that you say what problems we have. Beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. Disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Because let me tell you, you don't have the cards. Las caras de asco literal de Zelensky a las acusaciones de Trump diciéndole que odiando a Putin va a acabar con su país. The hatred he's got for Putin, it's very tough. Muy lejos del thumbs up y de la pacificación ha estado este encuentro, encontronazo entre Zelensky, Trump y su número 2. Un encontronazo que yo calificaría, y lo he dicho antes, de encerrona, porque yo no sé si pensáis como yo, pero esto parece premeditado, porque es que desde el momento en el que se baja Zelensky del coche y es recibido por Donald Trump en la puerta de la Casa Blanca, Donald Trump ya alude a la vestimenta de Zelensky, que luego vuelve a ser ridiculizada dentro del despacho oval, donde están los periodistas que quiere Donald Trump y donde además inicia la bronca un vicepresidente, J.D. Vance, que lleva al límite a Zelensky y al final ocurre lo que ocurre, un hecho inédito y absolutamente histórico. Pilar Velasco. Sí, fue la escenificación más descarnada de la violencia, la prepotencia de esta administración. Estaba absolutamente preparado porque lo que pretendía la administración de Trump era que Zelensky firmara a la fuerza y sin ninguna garantía un acuerdo que lo único que consistía era en el expolio de la materia prima de Ucrania. Zelensky lo dijo ayer antes de esa reunión, lo dice hoy, está dispuesto incluso a ceder esa materia prima, pero lo que pidió en esa reunión fueron garantías de seguridad. Lo que hizo Trump ayer y el vicepresidente Vance de una manera absolutamente coordinada desde que llegó, fue primero intentar humillar, que no se puede humillar a Zelensky, y que hizo y aguantó estoicamente toda la reunión, esos 50 minutos de bronca, poniendo en evidencia, como digo, la violencia de esta administración. Pero lo único que pedía Zelensky eran garantías frente a Rusia. Y lo único que hizo Trump con Vance es hacer de portavoz de Rusia, hacer de portavoz para que Zelensky no siga siendo presidente de Ucrania. Putin no puede apartar tan fácilmente a Zelensky como presidente y para eso necesita a la administración americana. Fue muy duro de ver cómo el gobierno americano se ha convertido, como digo, en un portavoz de los mensajes de Putin. Y es muy duro decir que Zelensky ya no es un presidente.
Me gustaría que escucharan lo que dice este analista, que Trump se ha convertido en un portavoz de Putin, porque claro, ellos tienen un acuerdo pues de apoderarse de la riqueza que tiene Ucrania, y no solamente de Ucrania, sino de cualquier país del mundo, incluido Latinoamérica y también Perú, ¿por qué no decirlo? Porque para ellos no hay frontera, porque lo que quieren es reconstruir el imperio del pasado, y puede que esta situación llegue hasta situaciones peores de la época del colonialismo. Por eso que es importante analizar a profundidad y reflexionar sobre esta situación de la guerra que está pasando entre Ucrania y Rusia. Que tenga seguridad en Estados Unidos. Trump lo puso ayer en riesgo. No sé si va a poder viajar con la seguridad que viaja ahora, porque el mensaje que lanzó también es: ¿pueden ustedes, señores de Rusia, acabar con Zelensky porque es un dictador, le han llamado, y no queremos que siga, no está preparado para la paz? Esta situación no es nada premeditada, nada de lo que pueda decir este analista. En los hechos del pasado podemos ver tanto Rusia como Estados Unidos han desaparecido a las personas que no son de su simpatía, sobre todo en Rusia, pues prácticamente ha hecho desaparecer a todos sus opositores, a todas las personas pues que estaban en contra de su mentalidad imperialista que tiene actualmente Rusia. Y en el pasado también podemos ver las atrocidades que ha cometido Estados Unidos, incluido en Panamá. Recordemos pues a Torrijos, que desapareció por arte de magia y que cayó del helicóptero aquella época. Y esto no es nada raro que pueda pasar con Zelensky. Mañana hay una reunión importantísima en Europa, en Londres, con 15 países miembros, y Europa ayer reaccionó al unísono, protegiendo a Zelensky. Incluso, fíjate, hay que decir, en España el presidente del gobierno, que siempre lo ha hecho, y Feijóo supo reaccionar muy bien, apoyando también a Ucrania. Muy bien, en la misma línea. De hecho, es noticia que coincidan tan nítidamente el presidente. Aquí todos los partidos políticos de Europa han respaldado a Zelensky, salvo pues la ultraderecha, como el partido Vox, que está muy distante, y algunos partidos xenófobos que hay en Europa, ¿no? que van por otra línea, pues están en la línea de Trump, de Putin, y que solapadamente pues avala todas estas atrocidades que está cometiendo actualmente. El gobierno de Núñez Feijóo, afortunadamente. Y tan rápidamente. Quien mantiene silencio y quien apoya a Trump es Vox y Santiago Abascal, que es una fuerza, una extrema derecha de las más duras ahora mismo en Europa, que no se mueve de ese apoyo a Estados Unidos y a Trump, y que, como decía, mañana la reunión de Londres es importante porque ya sabemos que hay un apoyo unilateral de los países europeos, pero se tiene que traducir en algo. Lo más difícil es que pueda sobrevivir Ucrania sin el armamento de Estados Unidos. Esa debilidad la sabe Zelensky, y Europa sabe también que no puede darle el armamento sin el apoyo de Estados Unidos que necesita. Pero veremos mañana qué resoluciones toma la Unión Europea. Se sabe actualmente que continúa la negociación entre Ucrania y Estados Unidos, y posiblemente llegue a un acuerdo en situación de límite, que saben perfectamente que Ucrania, sin todo el poderío militar de Estados Unidos, es imposible que se defienda, porque actualmente depende de los drones, de todo el servicio de inteligencia para ubicar dónde están las fuerzas de Rusia. Todo es inteligencia, y toda esta inteligencia pues lo tiene Estados Unidos, que se está aplicando, y ahora que lo han cortado, ¿no? Temporalmente se dice. Porque no se puede dejar abandonada a Ucrania, porque Ucrania también forma parte de los valores y de la integridad europea. Borja. Decías que sí estaba preparado, y evidentemente sí. De hecho, el presidente Trump, el día de la toma de posesión, uno de los anuncios que hizo entre los medios de comunicación es: vais a estar muy entretenidos todos vosotros, ¿no? Y es que Steve Bannon, que sería el ideólogo que le llevó a la Casa Blanca en su primer mandato... Y que hace saludos nazis últimamente. Exacto. Ya había dicho que una de las estrategias era desbordar de información a los medios de comunicación con un único objetivo: el de tener a la gente entretenida, pero sobre todo el de convertir a los medios de prensa
prensa y de comunicación en meros espectadores y, por tanto, cargarse el papel fundamental que tienen en cualquier democracia, que es la del contrapoder, que ya hemos visto que el presidente Trump le molesta mucho a aquellos periodistas que hacen muy bien su trabajo. Es decir, al final es el entretenimiento para cargarse la democracia en Estados Unidos y, en segundo lugar, el orden internacional que se dieron las naciones del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba basada básicamente en que la ley internacional importa. Y por lo que estamos viendo, el tratado que le están proponiendo a Zelensky, evidentemente, es un órdago que vulnera totalmente la soberanía del pueblo ucraniano y que se aprovecha de su debilidad para hacer aquello que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que se llama imperialismo. Celia. A mí las escenas son impresentables, es decir, nadie puede recibir a un líder que además viene a tu casa, estás ofendiéndole en tu propia casa, no le invites. Y por lo tanto todo eso es un montaje que yo creo que el señor Trump difícilmente lo va a poder mantener durante 4 años. Esta actitud, porque su país, parte de su país se va a rebelar. Para proteger tus encías y prevenir el anoche, entonces. Este gesto, este momento, esta tensión, no sé si calificarlo de grito lo que ocurre, pero sí que se elevan el tono de voz, la tensión es palpable y al final lo que se está montando ahí es una bronca tremenda. Y yo quiero saber, Argemino Barro, corresponsal de La Sexta en Estados Unidos, tengo la suerte de tenerte hoy aquí sentado a mi lado, si tú crees que esto era una encerrona premeditada. Es verdad que hay un elemento de espontaneidad, que empiezan con buenas maneras, un poco relajados, como cualquier otro encuentro oficial en la Casa Blanca, pero parece que Donald Trump está lanzándole algunas pullas pequeñas a Zelensky, hablando de una tregua. Zelensky le intenta explicar que Vladimir Putin no respeta las treguas y parece que a lo largo del encuentro se van buscando algunos puntos vulnerables. Y al final, en el minuto 40, es cuando J.D. Vance toma la iniciativa y empieza a atacar a Zelensky, a llamarle ingrato. Así que hay un elemento espontáneo, pero luego es verdad que hay detalles que nos hacen pensar que era una encerrona. El primero, la presencia de J.D. Vance, la voz más crítica de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, una persona que hizo campaña por el Senado de Ohio en 2022, diciendo, entre otras cosas, que Estados Unidos tenía que dejar de ayudar a Ucrania. Una persona que además no suele estar en estos encuentros y que, como digo, fue el que inició el ataque. Otro, la duración. Ya los periodistas que estaban allí presentes en la Casa Blanca dijeron, oye, esto se está alargando, son ya 40 minutos con la prensa, esto es poco habitual, es posible que estuvieran esperando a buscar un punto vulnerable de Zelensky para atacarlo. Y luego un tercer detalle también es que el servicio de prensa de la Casa Blanca de Comunicación reaccionó con una enorme velocidad y empezó a compartir el vídeo, a hablar de America First y a defender a Donald Trump. Yo creo, como ha dicho Margarita, que esta es una estrategia para humillar a Zelensky, debilitarlo políticamente y básicamente quitárselo del medio. Trump quiere una paz rápida, Zelensky lo va a impedir y quieren quitárselo del medio. Es que yo te preguntaba esto porque estamos viendo estas imágenes, esta tensión, estos gestos dentro del despacho Oval, pero no comienza aquí la historia. La historia comienza cuando Donald Trump recibe a Zelensky en la puerta, cuando se baja del coche y ya... El ánimo está mezclado entre por un lado la rabia o el enfado y el miedo por lo que pueda venir. Por cierto, no quiero dejar de preguntarte, Alberto, y sobre todo teniendo en cuenta que hace 10 días Trump llamaba dictador a Zelensky, le preguntaban hace 48 horas y decía que no recordaba haber dicho eso. Zelensky ha sido protagonista en la última publicación que ha hecho su principal opositor en Ucrania. Probablemente, decías tú mismo en un tuit que has puesto en tu perfil de X hace unas horas, decías tú, la única persona capaz de ganar ahora mismo en las urnas a Zelensky y que, digamos, hacía piña con su presidente. Sí, así es. Bueno, Valery Zaluzny, que es la persona a la que os estáis refiriendo. Lo que quiere Trump y Putin es desprestigiar a Zelensky, decirle dictador, que eres un corrupto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, pues Zelensky, después de toda esta situación de humillación que ha pasado, pues ha subido su gobierno, pues el respaldo del pueblo ucraniano, y esta es una realidad incontrastable.
fue el comandante del ejército ucraniano durante los 2 primeros años de guerra. Es alguien inmensamente popular en Ucrania, yo te diría incluso más que Zelensky, y de hecho sabemos que durante estos últimos meses el equipo de Zelensky estaba preocupado porque si Zelensky se presentaba probablemente les ganase las próximas elecciones, aunque él todavía no ha anunciado si va a presentar o no. Ahora mismo es el embajador en Reino Unido, pero yo te diría que eso muestra un poco ese sentimiento de cohesión que se ha manifestado después de esa especie de humillación de Zelensky. Yo estaba hablando con gente de la oposición ucraniana hoy y gente que normalmente no habla bien de Zelensky, hoy te decía que había que estar con... Este periodista está hablando desde Ucrania, desde Kiev, y es un corresponsal de La Sexta, que está durante muchos meses cubriendo toda la información directa desde Ucrania. Con su presidente al 100%, porque entendían que se estaba jugando a la supervivencia de Ucrania y que lo que había ocurrido para ellos, o en su opinión, era una auténtica traición por la espalda. Alberto Sicilia, en directo desde Kiev. Gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo, Guillermo. Margarita, ¿con qué apoyo cuenta Zelensky? Porque entiendo que con 3 años de guerra ha habido desgaste en torno a su figura dentro de la sociedad ucraniana. No sé en qué punto estás, ¿qué percibes tú? Sí, por supuesto, creo que estaba en un 50%, 53%. Ana es ucraniana, analista político que radica en Estados Unidos y que es también corresponsal de La Sexta en Europa y en España. Si no me equivoco, de apoyo dentro de la sociedad ucraniana hasta el momento de la llegada de Trump. Evidentemente no está en el apoyo que dijo Trump que estaba, que creo que fue un ridículo 4%, sí, ¿verdad? 4%, que evidentemente no estamos en ese punto. Sí que es cierto que lo que nos estamos encontrando ahora, desde que Trump dijo que Ucrania tenía que convocar elecciones, la propia oposición ucraniana dijo que eso era una idea en este momento que era completamente impensable. De hecho, ellos, que probablemente podrían aprovechar, ¿no?, esta coyuntura y quizá presentarse y quizá ganar esas elecciones en su propio beneficio, están diciendo que sería una catástrofe absoluta, con más de 6 millones de desplazados, refugiados, viviendo en otros países, con un montón de personas, que no sabemos el número exacto, que se han quedado en la zona ocupada por Rusia, que tampoco podrían ir a votar, con miles de soldados en el frente que tampoco tendrían garantizado su derecho al voto, y con Rusia pudiendo intervenir esas elecciones, como ya hemos visto que ha hecho en países como Estados Unidos. Argemino, tú tienes una teoría, y es que ¿crees que Zelensky no va a acabar este año 2025 al frente de su país? Eso creo. Vamos por pasos. Primero, la gran prioridad de Donald Trump es normalizar las relaciones con Rusia. Esto pasa por zanjar la guerra de Ucrania. Para zanjar la guerra de Ucrania de forma rápida, la única manera de hacerlo es extrayendo concesiones de Ucrania a Rusia, forzando al eslabón débil de esta ecuación, que es Ucrania, a que directamente de los territorios renuncie a entrar en la OTAN, posiblemente renuncie a fuerzas de paz, y si el deseo de Putin se cumple, sería una Ucrania desmilitarizada y neutralizada. Como ahora mismo Zelensky es el obstáculo para esta visión de las negociaciones que tienen Rusia y Estados Unidos, lo que quieren hacer es quitárselo del medio. Y el eufemismo para hacerlo es unas elecciones que serían complicadas, como ha mencionado Margarita, desde el punto de vista logístico, y además ofrecerían una ventana a los rusos para desestabilizar Ucrania, con ese momento de incertidumbre que serían unas elecciones. Es muy posible que los ucranianos no voten ni apoyen a ningún tipo de líder prorruso, y esto podrían utilizarlo los rusos como ejemplo de mirad, no quieran a ningún prorruso, y utilizarlo como baza en las negociaciones. Lo más importante, brevemente, la ayuda militar está parada. La última decisión fue de Biden hace 51 días, y si no llega ayuda militar y los europeos no compensan esa falta de la ayuda americana, Ucrania estaría en graves problemas. Unas negociaciones... Es fascinante que Trump, que solamente está interesado en las elecciones que él gana, insista en que tiene que haber elecciones en Ucrania. Realmente las credenciales democráticas de Trump son tan cuestionables que llama mucho la atención que fuerce a un país en guerra cuya constitución prohíbe realizar consultas electorales en estado de emergencia, en estado de excepción, a que, digamos, cumplan los mandatos y los términos al pie de la letra. Rafa. No, efectivamente, es que lo que vemos son dos hombres. Uno que es alguien que está defendiendo una democracia, como es la democracia ucraniana, con alguien que dio un golpe de Estado. Esa es la realidad. O alguien que está defendiendo en una guerra a su país con alguien que fue un desertor del servicio militar. Esa es la realidad. Es decir, la realidad es que vemos... Aquí está claro que Trump ni Putin quieren democracia, les importa
un pepino de lo que pasa en Ucrania. A ellos no les importa la democracia, lo que quieren es tomar el control del poder y repartirse el mundo. En concreto es eso. A dos hombres que su propio currículum les identifica, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no hay los amortiguadores que había en el primer mandato de Trump. Teníamos a Bolton, teníamos a Pence. En estos momentos solo hay aduladores que lo que hacen es pues, potenciar los errores de la administración Trump. Decía si estaba preparado. Aquí hay una mezcla, no simplemente es geopolítica. Es que el problema de Donald Trump es que también son negocios personales. Es decir, aquí hay mucho tema personal. ¿Qué tiene? La pregunta es obvia, ¿qué tiene Trump con Rusia que le interesa tanto? Es decir, ya vimos el informe Mueller, que aunque llegó a decir que no había una conspiración entre Estados Unidos, la administración Trump y Rusia, sí que había intereses personales de la familia Trump, de miembros de la candidatura de Trump con Rusia, porque querían hacer negocios. Es decir, sabemos que tiene algo personal con Zelensky, cuando para también intereses electorales quiso que sacaran trapos sucios del hijo de Biden y se negó. Es decir, aquí hay mucho tema personal. Y efectivamente hay un tema también del cambio de las relaciones internacionales. No es la primera humillación. La primera humillación viene cuando Estados Unidos y Rusia se reparten un botín de guerra. Es que esa es la realidad. Uno se queda con una parte importante del territorio, el 20%, y otro se queda con el 50% expoliando las reservas naturales. Esa es la realidad que tenemos. Y es un cambio de orden internacional. Antes Pedro hacía referencia a Roosevelt. Nos imaginamos que Roosevelt le dijera a Churchill, es que vas a ir a la Segunda Guerra Mundial porque no haces caso del armisticio que te ofrece Hitler. Es que le tienes que ceder parte de las reservas de carbón, por ejemplo, me tienes que ceder para que yo te proteja. Y por cierto, el apoyo militar es cierto. Estados Unidos ha dado mucho apoyo militar, pero los que se han dejado miles de vidas para socavar el poderío militar ruso, porque recordemos que el poderío militar ruso, si está socavado, es por la lucha que han hecho los ucranianos y las ucranianas, y en estos momentos lo que tendríamos que mirar es que el poderío militar ruso y los europeos tendríamos que dar las gracias, ha quedado muy socavado. Es decir, 800.000 casualties y 800.000 víctimas que han caído. Miremos cómo está la artillería, miremos cómo están los tanques. Y Pedro, tú decías algo que me parece importantísimo, la barra libre. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en Taiwán? Es decir, China cómo está respondiendo con aumento de operaciones militares en Taiwán. Es como pasó con los talibanes, es decir, cuando no haces absolutamente nada, la barra libre, es decir, los poderosos se van a aprovechar. Y en estos momentos es el nuevo orden internacional que se está gestando. Velasco. Sí, es que bien porque Trump tenga intereses en aliarse con Putin y con Rusia, o bien porque Trump tenga la intención de debilitar a la Unión Europea, las dos cuestiones son igual de preocupantes. Por eso lo que pasó ayer es un punto de inflexión clave y crucial para Europa. Yo creo que ya se ha terminado este mantra que se utiliza mucho de hay que mirar a Trump por los hechos y no por sus palabras. No, las palabras de ayer son hechos. Las palabras de ayer alteran realmente el orden liberal, alteran la diplomacia que nos hemos dado entre todas las democracias liberales desde hace más de 40 años. Y como digo, son hechos y no solo palabras. Europa está en una encrucijada y está prácticamente sola ahora mismo. Me parece inquietante el papel del secretario general de la OTAN, no solo porque hace días dijo que Europa tenía que dejar de quejarse y poner propuestas y dejar de llorar por no tener un sitio en la mesa de negociación. Y ayer, ante una agresión como la que vimos, lo que dijo es que Zelensky tenía que esforzarse por reconstruir su relación con Trump. Preocupa porque el secretario general de la OTAN se debe a todos los países miembros de la OTAN. Si Mark Rutte ahora mismo se debe al país, a la primera potencia que está dispuesta a salirse de la OTAN, también creo que tiene la obligación de aclararlo. Y el resto de países de la Unión Europea también aclararán la posición de aquí a la cumbre que hay en junio de la OTAN, que también es clave. Las elecciones en Ucrania son importantes, pero efectivamente no se pueden dar en un contexto de guerra. Yo no sé si Zelensky durará como presidente o no. Lo lógico, como dice Argemino, es que no continúe mucho más como presidente, pero Zelensky no puede caer sin garantías para Ucrania y no se dan las condiciones ahora mismo para tener esas garantías. Es Europa la que, ojalá en Londres mañana la conversación pues llegue a alguna iniciativa más allá de la protección y de la dialéctica y de ese arropar a Zelensky de manera unilateral, porque como ha dicho Macron hoy, ojo, que es que el siguiente paso de Rusia no es solo Ucrania, es garantizar Ucrania, convertir esa neutralidad, esa derrota de Ucrania, para que después vaya Polonia y vaya Rumanía. Y lo dice el presidente de Francia, quien está ejerciendo de mediador en esta crisis diplomática sin precedentes. Lo que ocurrió ayer en el despacho Oval es incalificable, es histórico, es inédito. Y
lo que no sorprende tanto son los modales de Donald Trump. Hablábamos de, y decía Pilar Velasco, las garantías que se le puede ofrecer a Ucrania. Esta es la reacción de Donald Trump cuando dentro del despacho Oval a una periodista se le ocurre preguntar precisamente por eso. Atentos. She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Esto es lo que hay, Pedro. Ronald Reagan decía que todo lo que aprendió de política lo aprendió en Hollywood. Donald Trump todo lo que ha aprendido de política lo ha aprendido en televisión, en un género muy particular que es los reality shows. Él protagonizó su propio reality show durante 14 temporadas en la NBC y ahí, digamos, esa fue su pre-campaña política. Y él ha conseguido ejercer esta reality politics, es decir, convertir la dinámica política en un reality show. ¿Quién gana los reality shows? El tipo más desagradable, el más estridente. ¿Cuál es la dinámica de un reality show? Es el conflicto permanente, la bronca permanente, aunque sea por cuestiones absolutamente banales. La dinámica de que se confunde la sinceridad con lo obsceno, lo soez, lo genuino con lo insultante. Y esta es la personificación en términos de comunicación política que vemos con Donald Trump. Esta forma de digamos, perder la vergüenza, las formas, de manipular a la prensa, de desacreditar a los medios tradicionales y de utilizar a estos, digamos, medios, pseudomedios. A ver, Trump ha traído la política de mentiras, de bulos, todo lo que sea falso, todo lo que sea que llame la atención. Es como, ¿no?, la televisión del bajo mundo, y en lugar pues de que la política sea humana, para solucionar los problemas de los derechos o por la igualdad, pues es todo lo contrario, ¿no? Y esto es prácticamente es morbo que a mucha gente le gusta, ¿no? Es una realidad que pega perfectamente en el mundo actual y aquí no hay diferencias sociales ni estados y creo que también esto ocurre en el país, ¿no?, de lo que estamos viviendo en el país. Para formar parte del decorado y del guión me parecen realmente la degradación de esta forma de hacer política. Y además es interesante porque Estados Unidos y la región... Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast because that war is going in the wrong direction. Para Trump ahora Rusia es el actor fuerte y no sus aliados como era antiguamente. Por eso Macron viajó este lunes a Washington para reivindicar el papel de Europa en esas negociaciones de paz. Y allí también en el despacho Oval nos dejó una imagen inédita. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort. Macron le ha corregido a Trump de que el que ha invertido más es Europa que Estados Unidos, ¿no? El 60% del gasto militar. Y lo único que ha hecho Trump es sonreír, ¿no?, sonrojarse por su mentira que propaga. Diciendo al presidente de los Estados Unidos, pero es que no para de amenazar a Europa con esos aranceles y también, por ejemplo, con aumentar el gasto en defensa. De eso también hablaron nuestros compañeros ayer en La Sexta Columna. Nosotros compartimos con Estados Unidos algo muy sagrado, que es nuestra seguridad y defensa. Venimos de un mundo en el que Europa confió en el paraguas norteamericano para la defensa, pues Europa lleva 10 años diciendo que hay que hacer cosas, ¿no? Europa tiene muchísimo camino por delante, se ha dormido en los laureles y Trump le ha despertado de esa hipnosis con un puñetazo en la nariz. Nos ha despertado con... Esto es cierto, ¿no? Porque es una bofetada a Europa. Lo que ha hecho Trump es para que despierte y espabilate de lo que estás haciendo y que es una oportunidad. De lo malo hay que sacar una oportunidad, algo bueno,
Y esto es lo que está pasando. De las desgracias de miles, de millones de personas, pues Europa tendrá que reponerse, ¿no?, frente a esta situación. Con un puñetazo ahí, pero lo comentabais en mesa, los riesgos siguen estando, la guerra continúa y Macron lo decía, si no detenemos a Putin, pasará a Moldavia y quizá a Rumanía. Gracias, Laura. Argemino y Pedro. Estamos viendo lo que George Packer describió como una gran reacción hacia el orden liberal de los últimos 80 años, o particularmente de los últimos 30-40, desde el final de la Guerra Fría. En el plano interior, una rebelión contra los valores cosmopolitas representados en las grandes ciudades, como por ejemplo Nueva York, en la que resido, contra la ideología de género, contra el interés en las minorías, contra los valores añadidos que van unidos a la globalización, y una reivindicación de viejos valores tradicionales ligados a la nación, particulares, norteamericanos. J.D. Vance, por ejemplo, que ha aparecido mucho esta noche, pues es un poco la encarnación viva de esos valores. Él viene de Ohio, tiene raíces en los montes Apalaches y dice que Estados Unidos no es una nación basada en ideas, sino una nación basada también en la tierra, en la etnia, en la gente. Son ideas muy antiguas, y de cara al exterior también vemos cómo se cuestiona el orden liberal, el concepto de solidaridad, y se vuelve un poco se pasa del actual concepto marítimo, del orden abierto, del comercio, de la globalización, de las ideas de la inmigración, que representa, por cierto, la Unión Europea, al orden viejo, al poder terrestre, a las potencias que se sientan a la mesa, ordenan y los pequeños acatan. Y si los pequeños no acatan, como se vio ayer en el despacho Oval en Washington, pues son absolutamente vilipendiados. Pedro. En esta semana de la infamia empezó el lunes con el tercer aniversario de la invasión. Y Ucrania presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución básicamente exigiendo la retirada de las tropas agresoras y la rendición de cuentas por crímenes de guerra de las fuerzas del Kremlin. Y vimos cómo Estados Unidos, con Rusia, con Bielorrusia y con Corea del Norte, más luego, por supuesto, el vagón de cola de Hungría y Guinea Ecuatorial, votando en contra de la resolución de Ucrania. Hay gente que piensa que detrás de todo esto hay una gran estrategia. Yo me temo que es solamente un narcisista, un mentiroso compulsivo con instintos muy crueles y que tiene un fetichismo muy enfermizo con el poder absoluto. Y de ahí la idea de carta blanca a Putin. Y que tiene un fetichismo con el dinero, y de ahí lo que le gusta tener como empleado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Yo creo que con todos estos riesgos, con toda esta infamia, con todo esta hacer irreconocibles a Estados Unidos, Trump al final va a conseguir la derrota de Estados Unidos, va a conseguir derrotar a Estados Unidos, cosa que no consiguieron ni el nazismo, ni el fascismo, ni el imperialismo japonés, ni siquiera la Unión Soviética. Y con este nivel de transformación en no se sabe qué, salvo una réplica muy sospechosa de lo que dice el Kremlin, yo me temo lo peor, pero empezando para Estados Unidos. Vamos a asomarnos a las televisiones rusas. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué lectura están haciendo los medios? Claro, ahora pues todo lo que está haciendo Trump está siendo aplaudido por Rusia, ¿no?, por Putin y su entorno, y la prensa pues hace alarde de lo que Trump está haciendo a su favor, ¿no? Medios en Rusia sobre lo que ocurrió en el despacho Oval. Lo vamos a hacer enseguida, pero antes quería saber y escuchar un poco, Margarita, ¿qué te parece esto que se está planteando? Al final, este nuevo orden que se dibuja, desde luego, nos deja a los europeos, también incluye obviamente a Ucrania, porque es parte de Europa, en una situación muy complicada, ¿no? A mí me ha gustado mucho una cosa que ha apuntado antes Rafa, de ¿está Rusia a día de hoy mejor posicionada en la guerra de Ucrania que hace un mes? Evidentemente no. ¿Está mejor posicionada que hace 6 meses? Tampoco. ¿Y que hace 2 años? Tampoco. Están exactamente en el mismo punto, si no peor, porque han perdido más hombres y está en una crisis económica mucho más grande. Lo que pasa es que ahora mismo lo que estamos viendo es Trump restituyendo políticamente a Putin, y la imagen que nos presenta es que en el momento... En otras palabras, lo que Margarita quiere decir que Trump está lavando la cara
de Putin, porque claro, eso no es gratuito. Estos dos tienen un acuerdo ya zanjado, resuelto, y que lo que quieren es, al fin y al cabo, apoderarse pues, de todos los recursos naturales que tiene Ucrania, vuelvo a repetir, y de todos los países. Esa es la realidad. En el que tú quedas aprobado por el supuestamente líder del mundo libre que hasta ahora ha sido Estados Unidos, da igual, tú ya no tienes por qué responder por los crímenes que has cometido, ya no tienes por qué responder por una agresión sobre un país soberano, ya el agredido no puede recibir ningún tipo de compensación, no va a haber ningún tipo de pacto de paz que te deje en una buena posición, y eso es el punto en el que estamos ahora mismo. Y Putin no ha hecho absolutamente nada. De hecho, es que está tranquilamente en su casa viendo cómo el mundo se va al garete solo, sin que él haga absolutamente nada, que eso es lo más, no sé si llamarlo humillante, denigrante para el resto o qué, pero realmente yo creo que en Rusia están frotándose las manos, están muy contentos por ver qué es lo que está ocurriendo, y de hecho es que el plan de Putin se está cumpliendo. Cuando hubo la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos del 2019, que ha quedado sobradamente demostrada, en ese momento Putin no es que estuviera a favor de Trump porque le caía mejor o peor. Putin estaba a favor de Trump porque iba a desequilibrar el mundo. Iba buscando este momento que se está produciendo. Iba buscando el caos, y el caos ha llegado varios años después, y ahora estamos en ese momento de caos, y Putin está recogiendo lo que ha sembrado y está muy contento, evidentemente, sin haber movido un solo dedo en los últimos años. Vamos a ver ahora sí, Paula Blanco, compañera, redacción, ¿qué es esto? Bien, Putin lo que está haciendo es gobernar Rusia, ¿no? Con los jerarcas que con los más ricos de Rusia, pero pues ¿a costa de qué? De que tienen que someterse a lo que él diga, de lo contrario los expulsa, los elimina, los mata. Y aquí tenemos a este señor Mikhail Jodorowsky, que tiene 61 años, dice, saltó de ser empresario más rico de la Federación Rusa a pasar casi una década de su vida en una prisión de Siberia, solamente por oponerse a Putin, por orden de su archienemigo Vladimir Putin. Conoce bien las tácticas del presidente ruso y no sorprende en absoluto que se entienda tan bien con Donald Trump. Le conoce perfectamente y hace esta declaración. Ha habido ocasiones a lo largo de mi vida en las que he presenciado algo similar a lo que estamos viendo ahora. Siempre que dos gángsters hablaban entre ellos, es el mismo estilo, el mismo método. En el caso de Putin lo entiendo perfectamente, porque lo conoce. Viniendo de donde viene, no tengo tan claro por qué Trump es así. Quizás se explica porque era un promotor inmobiliario en un mercado complicado como es el de Nueva York, en el caso que sabe cómo manejar ese tipo de conversación. En resumen, puedo indicar, pues esto es una contribución particularmente de la voz progresista para todas aquellas personas que quieren conocer más de cerca, pues por analistas de primera mano que en estos momentos existen en España. Y eso es todo.